días a todos. Para mí es una enorme alegría sentirme tan cerca de todos ustedes, a pesar de la distancia. A la 1:11, con la presencia del jurado, vamos a presentar el trabajo especial de investigación eh, llamado Infecciones cutáneas por micobacteria, utilidad diagnóstica de la tinción fluorescente auramina rodamina versus faracofite, que fue que fue realizado por las doctoras María Gabriela González y María Delfina Esteves. Bueno, como su trabajo especial de investigación para obtener el título de especialistas en dermatología y sifilografía de la Cátedra de Dermatología del Hospital Universitario de Caracas, Escuela Luis Racetti, Universidad Central. Bienvenidos al jurado, a la doctora Ana María Sáenz, al doctor Tapia, gracias por haber aceptado ser jurado de este trabajo. Gracias a ti, Félix, que pudiste venir, ¿verdad? Como suplente, te lo agradezco infinitamente. Bienvenidos a todos los docentes y residentes del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario y a todos los familiares de María Delfina y María Gabriela, que también hay que darles también un premio por todo el apoyo que le han dado a sus muchachas. Y sin más, bueno, vamos a empezar. Ok, bueno, buenos días. Mi nombre es María Delfina Esteves, mi compañera de tesis es María Gabriela González, y el día de hoy les vamos a presentar nuestro trabajo especial de grado que tiene por el título Infecciones cutáneas por micobacterias, utilidad diagnóstica de la tinción fluorescente auramina rodamina versus fitofaraco en el diagnóstico de micobacterias, que es nuestro trabajo de grado para optar al título de dermatología y sifilografía. Las infecciones cutáneas por micobacterias sabemos que son enfermedades crónicas que, dependiendo de la inmunidad del paciente, vamos a tener diversas formas clínicas e histológicas. Un diagnóstico temprano va a ser clave para iniciar una terapia eficaz, una terapia temprana, y para evitar las secuelas que sabemos que estas enfermedades pueden tener. El método diagnóstico más reconocido es la biopsia de piel con las coloraciones especiales, y para la tuberculosis cutánea el gold estándar sabemos que es el cultivo, pero esta limita la rapidez diagnóstica y por ende un tratamiento oportuno. La enfermedad de Hansen y tuberculosis también contamos con tinciones como fitefaraco y Sil-Nielsen, que son de rutina, pero se ha mostrado que la tinción de auramina rodamina tiene ventajas, aunque tiene un alto costo, una baja disponibilidad y tiene pocos estudios sobre su efectividad. Sabemos que estas enfermedades aún son endémicas en Venezuela y, como dije anteriormente, el cultivo y las pruebas moleculares son el diagnóstico de elección para la tuberculosis. Para Hansen es el estudio histopatológico con las tinciones como amatoxilina eosina, fitefaraco, auramina rodamina, Sil-Nielsen, pero esta en lo que sería lepra paucibacilar indeterminada, la visualización de los bacilos va a ser difícil y también tiene el riesgo de falsos positivos. Además, sabemos que estas tinciones demandan mucho tiempo por el observador, y por otro lado, la auramina rodamina va a tener una rápida detección de estos bacilos hacia alcohol resistentes, pero como sabemos tiene pocos estudios y además no es utilizada en nuestro país. Por lo que nos planteamos la hipótesis de si la auramina rodamina tendrá mayor sensibilidad que fitefaraco en biopsias de pacientes con tuberculosis y enfermedad de Hansen, en biopsias de nuestro hospital, que es el Hospital Universitario de Caracas. Sabemos que estas enfermedades son un reto global que representan una alta morbimortalidad, y Venezuela es el segundo país de América con nuevos casos de enfermedad de Hansen después de Brasil. El pilar diagnóstico de estas enfermedades es la histopatología, ya que estas micobacterias retienen en sus paredes los colorantes como carbolfucsina y auramina gracias a los ácidos micólicos que tienen en su pared. Las tinciones rutinarias como fitefaraco y Sil-Nielsen pueden conllevar a una observación prolongada, a fatiga del observador y también a riesgo de falsos negativos por lo anteriormente mencionado.
Por otro lado, la uramina rodamina tiene una mayor sensibilidad, tiene un menor tiempo diagnóstico gracias a la fluorescencia que van a tener estos bacilos al momento de la tinción. Y bueno, sabemos que además tiene una mayor sensibilidad que fitefaraco, pero solamente contamos con 8 estudios comparativos publicados en infecciones por micobacterias comparando estas dos tinciones, fitefaraco y uramina rodamina. En cuanto a los antecedentes, desde 1937 se está estudiando la fluorescencia en las micobacterias, en principios con berberina, auramina fenol, también se utilizó la albúmina, pero esta tenía muchos artefactos, lo que daba a muchos falsos positivos. En 1974, López de Faría hizo un estudio donde encontró que la tinción de fitefaraco tenía una superioridad frente a auramina rodamina. Posteriormente, Hariwala y Kelkar en 1979 encontró en su estudio que la auramina rodamina era más sensible en la enfermedad de Hansen, al igual que Nayak y colaboradores y Nagarajapa y colaboradores, quienes encontraron mayor sensibilidad en la tinción de auramina rodamina versus fitefaraco. En el 2016, Adiga y colaboradores encontraron que la uramina rodamina además era superior al fitefaraco en sobre todo las formas de lepra indeterminada y lepra paucivacilar, y Elston y colaboradores en 2017 encontraron que era útil en casos donde el fitefaraco era negativo. Snyder en 2020 inclusive recomendó incluir como primera línea diagnóstica la tinción de auramina rodamina junto al cultivo y a las pruebas moleculares, y Calagarla en su estudio 2022 pudo hacer la modificación de la clasificación en su estudio de lepras que eran paucivacilares a multivacilares, lo que cambió tanto el pronóstico como el tratamiento en 7 casos de ese estudio. Sabemos que las micobacterias son bacilos que son gram positivos, que son aerobios, que son de crecimiento lento y tienen una pared rica en ácidos micólicos, lo que le va a dar esa resistencia al ácido y al alcohol. Existen más de 150 especies que son patógenas en humanos. Las más importantes serían entonces Mycobacterium tuberculosis, las formas responsables de la lepra, Mycobacterium leprae y Mycobacterium lepromatosis, y las micobacterias no tuberculosas. Sabemos que las formas más comunes son que pueden afectar cualquier órgano, pero las formas más comunes son las pulmonares y las cutáneas, y la patogenia cutánea puede tener una diseminación hematógena regional o por inoculación directa, y en Venezuela la tuberculosis y la enfermedad de Hansen representan una alta morbimortalidad. Sabemos que la tuberculosis cutánea es una enfermedad global que representa más de 10 millones de casos al año y de muertes 1.4 millones. Y la tuberculosis cutánea es una forma infrecuente que solamente representa de 1 a 1.5 de los casos extrapulmonares, y la vamos a ver más que todo en pacientes que son inmunosuprimidos o de bajo nivel socioeconómico. Las formas más comunes descritas son las profuloderma y el lupus vulgaris, y en el 2022 la OMS reportó una incidencia de 45 casos por 100.000 habitantes al año, pero sabemos que existe un subregistro en Venezuela de esta enfermedad. En el último estudio de nuestro país, por Panzarelli en 1995, se describió que la forma más frecuente era la esprofuloderma. Sabemos que dependiendo de la forma de contagio, vamos a tener diferentes manifestaciones clínicas en la tuberculosis, y también va a depender de la inmunidad del paciente o del huésped. En pacientes sin sensibilización previa y por medio de inoculación directa vamos a tener la forma de chancro tuberculoso. En pacientes con sensibilización previa e inoculación directa vamos a tener la forma de tuberculosis verrugosa cutis, y en pacientes donde sea por continuidad o autoinoculación vamos a tener esprofuloderma y tuberculosis artificial. Y cuando es por diseminación hematógena podemos tener las formas de lupus vulgaris, tuberculosis miliar aguda y la goma tuberculosa, que es muy importante diferenciar todas estas formas clínicas de las tuberculides, que sabemos que son reacciones inmunológicas frente al antígeno de Mycobacterium tuberculosis, y entre ellas tenemos el eritema nodoso, el líquen escrofuloso, a la tuberculidez papulonecrótica y el eritema indurado de Basan.
Las clasificaciones de la tuberculosis, tenemos la clasificación general, donde tenemos la tuberculosis verdadera, que vamos a poder encontrar al bacilo, un bacilo detectable, ya sea mediante cultivo, histopatología o PCR. Las tuberculides, que sabemos que son reacciones inmunológicas, donde no vamos a, por lo general, encontrar a este bacilo. También tenemos, según la vía de infección, exógeno, endógeno o hematógeno, y según la carga bacilar, multibacilar, donde vamos a tener una mejor visualización y aislamiento del bacilo, y la paucibacilar, donde por lo general va a ser negativa en cultivo e histopatología. El diagnóstico de la tuberculosis es un diagnóstico que es complejo, que requiere un alto índice de sospecha, por lo que se recomienda la toma de 3 biopsias del menos 6 milímetros para cultivo, histopatología y PCR. El cultivo sabemos que es el estándar de oro que detecta a Mycobacterium tuberculosis, pero tiene una baja sensibilidad y además puede tardar de 6 a 8 semanas en dar el resultado. Las formas histopatológicas también van a depender de la forma clínica de la tuberculosis, pero gracias a las tinciones de Sil-Nielsen, pitesparacoramina, rodamina, vamos a poder evidenciar lo que es granulomas tuberculoides, necrosis gaseosa, células de Langhans y fibrosis, y en la uramina rodamina vamos a poder observar la fluorescencia de los bacilos. La prueba de tuberculina o PPD es positiva cuando tiene más de 5 milímetros, pero esta tiene una baja sensibilidad y especificidad, puede tener falsos positivos y negativos, al igual que el ensayo de liberación de interferón gamma. Las pruebas moleculares, la PCR, sabemos que va a detectar el ADN de Mycobacterium tuberculosis, y esta tiene una alta sensibilidad y especificidad, pero en nuestro país está limitado su uso. La enfermedad, ya hablando de la enfermedad de Hansen, sabemos que es endémica en más de 140 países y que la OMS declaró su eliminación en el 2000, pero también sabemos que existe un subregistro. Y en Venezuela es el segundo país de América, después de Brasil, principalmente en el estado portuguesa, en el 2006 se reportó 2 por 10.000 habitantes, con un perfil epidemiológico de hombres mayores de 15 años y más frecuente en la forma multivacilar. Sabemos que la enfermedad de Hansen es causada por Mycobacterium leprae, Mycobacterium tuberculosis, es un agente intracelular de crecimiento lento, que su principal vía de transmisión es la aérea, con un periodo de incubación de 3 a 5 años en las formas tuberculoides y de 9 a 12 años en la forma lepromatosa. Sabemos que el reservorio principal somos los humanos, y tiene un tropismo especial o preferente por las células de Schwann, lo que conlleva al daño nervioso. En cuanto a las formas clínicas, van a depender de la inmunidad del paciente, que se va a ir hacia un polo tuberculoide cuando hay una respuesta TH1 de tipo celular con un control bacteriano, y hacia un polo lepromatoso cuando hay una respuesta humoral tipo TH2 con un crecimiento descontrolado. Y los factores de riesgo va a ser el contacto directo con pacientes multivacilares, principalmente con armadillos, pacientes inmunosuprimidos y pacientes de ciertas edades como pediátricos y mayores de 30 años. Tenemos diferentes clasificaciones de la enfermedad de Hansen, como la clasificación de Ridley-Hopkins, que va principalmente a tomar en cuenta las manifestaciones clínicas, los hallazgos histopatológicos y el índice bacteriológico, ¿no? Y va a estar, se puede ir hacia dos polos, hacia el polo lepra tuberculoide, donde va a estar mediado por células, una respuesta interleuquinas, principalmente IL-2 interferón gamma, y hacia el polo totalmente contrario, que sería la lepra lepromatosa, donde vamos a tener una respuesta inmune humoral, principalmente mediada por interleuquinas como IL-4 IL-10, y tenemos las formas que van a estar entre los polos, como la borderline tuberculoide, borderline y borderline lepromatosa. Y no podemos olvidar a la lepra indeterminada, que va a ser principalmente al inicio de esta enfermedad y se ve principalmente en pacientes pediátricos. La clasificación de la OMS, tenemos la forma paucibacilar, que puede ser de 0 a 5 lesiones, tiene una baciloscopia negativa y una buena respuesta inmunológica, y la forma multivacilar, que ya tiene más de 5 lesiones, una baciloscopia positiva y una baja respuesta inmunológica. Para hablar un poquito de las características clínicas, la lepra tuberculoide o el polo tuberculoide, podemos tener una placa única o escasas placas que pueden ser eritematosas o con un borde un poco más eritematoso y un centro aclarado, y van a ser anestésicas, anhidróticas y con una baja sensibilidad.
Y del otro lado del polo vamos a tener todo lo contrario de la enfermedad, donde vamos a tener una respuesta inmune humoral y unas manifestaciones clínicas mucho más visibles, donde podemos ver las fases leoninas, que van a estar caracterizadas por la infiltración de los pabellones auriculares, del dorso nasal. Podemos ver los lepromas, que van a ser nódulos que pueden ser simétricos, distribuidos en el tórax, en los miembros inferiores. Podemos ver pérdida del pelo, podemos ver pérdida de las pestañas, de las cejas, podemos ver también perforación del tabique nasal, y bueno, es una manifestación clínica mucho más florida. Y la forma borderline tuberculoide, que se va a caracterizar por unas máculas hipocrómicas que pueden tener placas satélites. La forma borderline, donde vamos a tener placas anulares en menor cantidad, de 10 a 20, que van a ser igual anestésicas, que pueden tener un borde más eritematoso y un centro aclarado. Y la forma borderline lepromatosa, donde vamos a tener ya placas anulares, más de 20 lesiones anestésicas, y va a haber un compromiso mayor de tanto neural como en piel. Para el diagnóstico de la enfermedad de Hansen tenemos el diagnóstico epidemiológico, donde pacientes que provengan de áreas endémicas, que hayan tenido un contacto íntimo, masivo y prolongado con pacientes multivacilares, y en Venezuela tenemos pacientes que provengan del estado Cojedes, Portuguesa y Apure principalmente. Los criterios clínicos para el diagnóstico, según la OMS, van a ser pacientes que tengan lesiones hipopigmentadas o eritematosas, que presenten pérdida de la sensibilidad, que presenten un engrosamiento de nervios periféricos y que tengan una baciloscopia positiva o bacilos en la biopsia. El diagnóstico bacteriológico va a ser mediante la toma de linfos, que puede ser de vasos superficiales como de pabellones auriculares, codos y rodillas, que vamos a poder teñir con silnissen y fitifaraco, y tiene una especificidad del 100% y una sensibilidad del 50%, y va a ser principalmente positivo en lepras lepromatosas. Y bueno, el gold estándar de la enfermedad de Hansen, la histopatología, la biopsia de piel, que vamos a poder teñir con hematoxilina y eosina, fitosparaco, silnissen y auramina rodamina. Y estas formas histopatológicas van a depender también de la forma clínica, donde vamos a observar en la lepra lepromatosa o en la lepra tuberculoide o en el polo tuberculoso, granulomas no caseificantes que pueden ser superficiales y profundos, que pueden llegar a tocar la epidermis, y un infiltrado inflamatorio que va a rodear principalmente los anexos como nervios, músculo pilorector, glándulas sudoríparas, y vamos a poder evidenciar con las tinciones especiales la presencia de los bacilos, así como la fluorescencia de los bacilos con la auramina rodamina. En la forma borderline vamos a ver una zona de Grens, vamos a ver granulomas tuberculoides que pueden ser profundos y superficiales, que no van a tocar a la epidermis, y vamos a ver unas células inflamatorias que van a estar invadiendo los anexos, y la visualización de los bacilos ácido alcohol resistentes, tanto en las tensiones de fitesparaco como la fluorescencia con auramina rodamina. Y en la forma lepromatosa, la lepra lepromatosa, podemos observar un infiltrado inflamatorio que va a estar formado por unos macrófagos espumosos en la dermis. Van a haber numerosos bacilos ácido resistentes que se pueden encontrar en los macrófagos y en la dermis, como podemos ver en la tensión de fitesparaco, y vamos a observar mucha más cantidad de bacilos fluorescentes en la auramina rodamina. Por lo que el objetivo de nuestro objetivo general fue determinar la sensibilidad de la tinción fluorescente auramina rodamina con la tinción fitesparaco en el diagnóstico de infecciones cutáneas por micobacterias en biopsias de pacientes del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario de Caracas con diagnóstico clínico de enfermedad de Hansen o infección por tuberculosis. Nuestros objetivos específicos fue demostrar la presencia de bacilos ácido alcohol resistentes en biopsias de piel teñidas con fitesparaco y auramina rodamina, determinar la sensibilidad de la tinción fluorescente auramina rodamina en el diagnóstico de fluorescente auramina rodamina y de fitesparaco en infecciones por micobacterias, y calcular el tiempo que fue requerido por el observador para realizar el diagnóstico histopatológico de micobacterias con las tinciones auramina rodamina y fitesparaco.
En cuanto a los aspectos éticos, fue basado en los principios fundamentales de la bioética, de beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. La intención de este estudio es ampliar los conocimientos sobre el diagnóstico de las infecciones cutáneas por micobacterias, específicamente en este caso enfermedades Hansen y tuberculosis, y así como mejorar las técnicas utilizadas en nuestro laboratorio de dermatopatología para un diagnóstico más rápido y más preciso. Fue un estudio retrospectivo, observacional, transversal y comparativo, donde tuvimos una muestra de 40 biopsias, 20 para enfermedades Hansen y 20 para tuberculosis cutánea. Dentro de los criterios de inclusión tenemos biopsias de pacientes con diagnóstico histopatológico de enfermedades Hansen y tuberculosis cutánea, y en los criterios de exclusión tenemos material de mala calidad o material que no haya sido encontrado. Este fue uno de los instrumentos de recolección de datos de nuestro estudio, en donde poníamos las características, la presencia de bacilos acélicos resistentes en la atención de fitefaraco y uramina-rodamina por cada número de biopsia, y este fue otro de nuestros instrumentos de recolección de datos, donde recolectamos el tiempo del observador para evidenciar el tiempo en segundos para visualizar en fitefaraco y uramina-rodamina a los bacilos. Se realizaron 40 biopsias, se evaluaron 40 biopsias recibidas en el Laboratorio de Dermatopatología del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario de Caracas, 20 con diagnóstico de Hansen, 20 con diagnóstico tanto clínico como histopatológico de tuberculosis. Estas biopsias fueron incluidas en bloques de parafina, se cortaron en secciones de 5 micras de espesor, una sección de cada una se tiñó con tinción de hematoxilina y eosina, fitefaraco y uramina rodamina utilizando los métodos estándares. Para la atención de fitefaraco, se realizó la desparafinación en 2 cambios de la solución de aceite de maní y silol, se escurrió y se secó bien, se coloreó en la solución de carbolfuxina y quinjun por 30 minutos, se removió inmediatamente el colorante, se agitaron los cortes en cambios de alcohol del 70% y luego alcohol al 1% hasta que tomaron un color rosado, se lavó, se colocó la lámina de solución de azul de metileno, se enjuagó en agua, se secó y se colocó en silol y se montó directamente en Permount. Y para los procedimientos de la tinción de uramina-rodamina se realizó la desparafinación en una mezcla de una parte de aceite de maní y 3 partes de sileno. El portaobjetos se tiñó con una mezcla filtrada de uramina-rodamina a 65 grados. El portaobjetos se lavó con agua corriente durante 2 minutos. Se hizo la decoloración con el ácido clorhídrico al 0.5% y etanol al 70%. Se lavó con agua corriente. Se hizo la contratinción posteriormente con permanganato potásico acuoso del 0.5%, se lavó y se hizo la deshidratación con alcohol absoluto, sumergiendo la lámina una sola vez para luego secarla con un desecador. Y sí, para el análisis estadístico utilizamos para la comparación de la tasa de posibilidad entre las técnicas, la Z de proporciones. Para las diferencias pareadas en el tiempo de identificación del bacilo utilizamos la prueba de Wilcoxon. Para la distribución de la normalidad del tiempo de los bacilos se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk y se utilizó la mediana como método estadístico para la tendencia central. Se utilizó el software RStudio 2025 0.9 y se tomó como estadísticamente significativo una P menor de 0.05. Bueno, ahora los resultados. Se incluyeron 40 biopsias en total y se dividieron en grupos equivalentes de 20 biopsias de infección cutánea por tuberculosis. Aquí. Okay. Se incluyeron 20 biopsias para infección cutánea de tuberculosis y 20 biopsias para enfermedad de Hansen, y a cada una se le realizó tinciones tanto de uramina-rodamina como fitefaraco. En relación a las 20 biopsias de tuberculosis, 6 correspondían a escrofuloderma, 3 a tuberculosis cutánea verrugosa, 2 a lupus vulgar y 9 no incluían descripción clínica detallada. Se realizó tinciones de uramina-rodamina y fitefaraco. Sin embargo, de las de rodamina-rodamina a 4 bloques se excluyeron estas láminas porque ya el bloque estaba consumido. Entonces se excluyeron para un total de 16 biopsias. En esta primera tabla observamos los resultados de la infección cutánea por tuberculosis y vemos que con la tinción de fitefaraco solamente 7 resultaron positivas para un 35% y negativas 13 biopsias para un 65%. Mientras que con la tinción de uramina-rodamina
fueron positivas, es decir, se detectaron los bacilos en 11 muestras para un 68,8% y solo 5 fueron negativas para un 31,2%. Al realizar la comparación estadística entre ambas técnicas, mediante la prueba Z de proporciones, se obtuvo una P de 0,044, que esta resultó estadísticamente significativa. Aquí les presentamos algunos de los casos. Vemos que este es un paciente masculino con una placa eritematosa de gran tamaño, muy infiltrada, con una superficie rugosa y con costras aromáticas en codo izquierdo. Cuando realizamos la biopsia de piel, observamos que hay una gran escamocostra, múltiples neutrófilos en la capa córnea. Además vemos una hiperplasia seborreiteriomatosa y vemos un denso infiltrado nodular localizado en dermis papilar que se extiende hasta la dermis reticular, y este infiltrado forma granulomas que están formados a mayor aumento por linfocitos, histocitos y células gigantes multinucleadas. Además, el paciente tenía un PPD positivo con necrosis y el cultivo también estaba positivo. Cuando realizamos la tinción de fitofaraco, observamos escasos bacilos coloreados de fucsia y en la auramina rodamina también vemos escasos bacilos fluorescentes. Esto es otro paciente también del servicio, que ella, una paciente femenina que acudía por estos nódulos eritematosos, algunos muy dolorosos, también presentaba úlceras en bordes del sacabocado y algunas cicatrices atróficas localizadas principalmente en cuello y axilas de forma bilateral. También tenía el PP muy positivo con necrosis, el cultivo también estaba positivo y en la biopsia de piel observamos que hay una epidermis ulcerada. En la dermis vemos un denso infiltrado inflamatorio nodular que también produce necrosis gaseosa, y el infiltrado también está formado por linfocitos, histocitos y células gigantes multinucleadas. Cuando realizamos la tinción de fitofaraco observamos escasos bacilos coloreados y con la tinción de auramina rodamina también vemos escasos bacilos fluorescentes. Esto es otro caso, otro paciente donde vemos también cómo florece la auramina rodamina de color amarillo fosforescente, y este es otro paciente también de tuberculosis. En relación a las 20 biopsias de enfermedad de Hansen, dos de ellas nada más estaban clasificadas como paucibacilares, que eran borderline tuberculoide, y la gran mayoría, que eran 18 biopsias, eran multibacilares, borderline lepromatosa y lepra lepromatosa. En esta tabla observamos los resultados y vemos que con la tinción de fitofaraco, de 20 muestras, 19 resultaron positivas, pero un 95%, y con la tinción de auramina rodamina, las 20 muestras resultaron positivas para una tasa de positividad del 100%. Al comparar ambas técnicas con la prueba Z de proporciones, nos da una P de 0,311, que no fue estadísticamente significativa, pero podemos ver que ambas tinciones tienen una alta sensibilidad en el diagnóstico de los bacilos. Este es un paciente que tuvimos hospitalizado se hospitalizó en medicina interna por un síndrome febril prolongado, interconsulta con nuestro servicio, porque presentaba estas lesiones de unas placas eritematoviolaceas, de bordes muy bien definidos, infiltradas, localizadas principalmente en región malar y antebrazos, y además presentaba estas placas hiperpigmentadas, descamativos, de 3 años de evolución en miembros inferiores. Cuando realizamos la biopsia de piel, vemos que la epidermis no tiene mayores modificaciones, vemos que hay un infiltrado denso nodular que rodea principalmente haces de colágeno degenerado, pero también vemos que rodea los anexos cutáneos, principalmente los músculos pilorector, y por eso realizamos la tinción de fitofaraco y observamos que tenía múltiples bacilos coloreados con fucsil. Esta es la auramina rodamina y vemos la gran cantidad de bacilos que florecen con la inmunofluorescencia. Este es otro paciente, también masculino, que presentaba múltiples placas eritematosas. Estas eran no tan definidas, eran un poco más difusas, algunas anulares, localizadas principalmente en tronco y extremidades. Y vemos que en la biopsia de piel también la epidermis no tenía mayor alteraciones, pero vemos un denso infiltrado inflamatorio, mayormente en dermis reticular, y también rodaba anexos y filetes nerviosos. En el fitofaraco observamos múltiples bacilos formando globis, algunos fragmentados, y en la tinción de auramina rodamina también vemos
múltiples bacilos bien formados, pero también vemos algunos fragmentados. Este es otro paciente. Esta vemos la tinción de fitefaraco. Vemos que ya esto es una lepra lepromatosa. Tenemos la epidermis totalmente rectificada y aplanada. Tenemos una banda de gren subbasal, un denso infiltrado muy denso que abarca toda la dermis. Y vemos la gran coloración que es llamativa, incluso a bajo aumento de la cantidad de bacilos que tenía. Y cuando realizamos la coloración de auramina rodamina, vemos la gran cantidad de bacilos fluorescentes en la biopsia, incluso podemos ver perfectamente cómo rodea los macrófagos vacuolados. Este es otro caso también de lepra lepromatosa, donde vemos múltiples bacilos fluorescentes. Esta ya es una borderline lepromatosa, vemos que tiene menos bacilos, pero de aún así es una gran cantidad de bacilos, también que rodean los macrófagos. Esta también, otro paciente. Esta ya tiene una menor cantidad de bacilos porque es una borderline, es una forma más intermedia, pero de igual manera tiene bastantes bacilos. Y estas son las únicas biopsias que teníamos de borderline tuberculoides, que eran dos, que ambas resultaron positivas con la tinción de auramina rodamina y vemos muy escasos bacilos fluorescentes. El otro que evaluamos en el estudio fue el tiempo requerido del observador, es decir, el tiempo que se tardaba el observador en evidenciar los bacilos en cada biopsia. Y vemos que, por supuesto, solo las que estaban positivas, incluimos en el cuadro solo las que estaban positivas, de la tinción de la infección cutánea por tuberculosis, vemos que en la tinción de fitefaraco la mediana fue de 155 segundos, mientras que en la tinción de auramina rodamina fue mucho más rápida, con una mediana de 27 segundos. Al comparar estadísticamente, obtuvimos una P de 0.043 que fue estadísticamente significativa. Es decir, la tinción auramina-rodamina fue mucho más rápida que la tinción de fitefaraco. Y en relación a la enfermedad de Hansen, vemos que ambos resultados fueron muy similares. La tinción de fitefaraco obtuvo una mediana de 36 segundos, mientras que la tinción de auramina rodamina obtuvo un tiempo de mediana de 29 segundos. Y no fue estadísticamente significativo. En esta diagrama de caja lo podemos ver de manera mucho más visual, mucho más esquemática. Vemos que en el eje de las Y tenemos el tiempo medio en segundos y en el eje de las X tenemos que este es el gráfico de tuberculosis y vemos del lado izquierdo el tiempo que se requirió para la fitefaraco y a la derecha el tiempo que se requirió para auramina rodamina. Y vemos que la mediana en el fitefaraco fue de 155 segundos y la tuberculosis en general fue mucho menor, con una mediana de 27 segundos, que fue estadísticamente significativo. ¿Fue lepra o la otra? No, en tuberculosis. Ah, ok. En tuberculosis. Dilo. Okay. Y en enfermedad de Hansen, por otro lado, vemos que las medianas son muy similares, de 36 segundos y de 29 segundos. A pesar de que la variabilidad es mucho más evidente en el fitefaraco, las medianas son muy similares, por lo que no fue estadísticamente significativo. Ahora bien, con este estudio demostramos de forma contundente que la auramina rodamina es superior a fitefaraco, tanto en sensibilidad como en rapidez de lectura. Vemos que en las infecciones cutáneas por tuberculosis, la auramina rodamina alcanzó una positividad del 68.8%, mientras que el fitefaraco alcanzó un 35% únicamente. Y estos resultados fueron estadísticamente significativos, por lo que la auramina rodamina obtuvo un mayor rendimiento diagnóstico en comparación con el fitefaraco. Esto nos quiere decir que la fluorescencia permitió una detección más eficiente de los bacilos en infecciones cutáneas por tuberculosis, especialmente cuando las tinciones convencionales como el fitefaraco pueden presentar limitaciones. En cambio, por otro lado, en la enfermedad de Hansen, ambas tinciones tuvieron un desempeño elevado, porque fueron del 100% a un 95%, que no fue estadísticamente significativo, por supuesto. Ambas tinciones tienen una sensibilidad muy elevada, pero es importante destacar que en nuestro estudio la mayoría de los casos fueron multibacilares y sabemos que en casos multibacilares pues la sensibilidad es mucho más alta para ambas técnicas.
En cuanto al tiempo promedio requerido del observador en la infección de tuberculosis, tenemos que la auramina no solamente fue más sensible, sino que también permitió una detección más rápida, aproximadamente 5 veces más rápido que el fitefaraco, y esto también fue estadísticamente significativo. En cambio, en la enfermedad de Hansen, esto no fue estadísticamente significativo porque los tiempos fueron muy similares. Pero volvemos a decir que es que la mayoría de nuestras muestras eran multivacilares. Todos estos hallazgos en nuestros estudios son atribuibles a la evolución histórica y a la evolución y a los avances tecnológicos en estas técnicas fluorescentes. Desde Hahnemann describió en 1937 la propiedad que tenían las micobacterias para producir fluorescencia, y desde que se incorporó en 1938 la auramina fenol, se reconoció que las tinciones fluorescentes eran más rápidas y más efectivas que las tinciones convencionales para bacilos ácido alcohol resistentes. Sin embargo, durante el tiempo, estas fluorescencias se vieron limitadas por los artefactos y los pasos positivos. Y esto es por esta razón que nuestro estudio no coincide con lo expuesto por López de Faría en 1974, ya que él reportó que el fitefaraco era superior a la auramina rodamina. Sin embargo, él utilizó como adhesivo el albúmina, y se sabe que esto produce artefactos fluorescentes y que más adelante esto se fue eliminando en las técnicas fluorescentes para eliminar esta cantidad de artefactos. Sin embargo, nuestro estudio sí coincide con lo expuesto por Hariwal y Keller en 1979, con lo expuesto por Nayak y colaboradores en el año 2003, así como lo expuesto por Nagarajapa, por Adiga, y el último por Calagarla y colaboradores en el año 2022, quienes todos ellos reportaron una mayor sensibilidad de la auramina rodamina frente al fitefaraco, especialmente en causas paucivacilares. Esto es de gran importancia, sobre todo en la tuberculosis, porque como sabemos, la carga bacilar en la tuberculosis, a diferencia de la enfermedad de Hansen, suele ser más baja, y las lesiones además presentan necrosis que fragmentan los bacilos. Y la auramina rodamina en estos casos detecta mucho mejor estos fragmentos gracias a su alto contraste y a la posibilidad de observar grandes áreas a menor aumento. Otros estudios, como los de Elson en el año 2017 y los de Snyder en el año 2020, respaldan la utilidad de la tinción de auramina rodamina como prueba de primera línea, sobre todo como complemento en aquellos casos cuando la fitefaraco es negativo, incluso permitiendo la visualización de estos fragmentos bacilares que, como explicamos, es de gran importancia en las infecciones por tuberculosis. Otros estudios, como el de Nagarajapa y colaboradores, también coinciden con lo observado en nuestro estudio, que obtuvimos una mayor rapidez con la auramina rodamina, ya que esto disminuye la fatiga del observador, facilita la evaluación de múltiples campos en menos tiempo, y esto conlleva un beneficio operativo que es relevante en laboratorios donde tenemos alta carga de trabajo, como en los hospitales. Esto va a producir un impacto directo en la productividad de estos laboratorios y una detección oportuna mucho más eficiente de los casos. Las discrepancias con los estudios más antiguos que hemos evidenciado son atribuibles a todas estas mejoras metodológicas implementadas, como mencioné anteriormente, como la eliminación de los adhesivos proteicos, como la albúmina, que generaban autofluorescencia, y la optimización de los filtros y fuentes de luz que se han ido mejorando a lo largo de los años. Nuestro resultado de que tenemos un mayor rendimiento de auramina rodamina en tuberculosis y su ventaja en enfermedad de Hansen no solo se justifica por los factores técnicos anteriormente descritos, sino también por las características histopatológicas de cada enfermedad. Si bien en la enfermedad de Hansen no alcanzamos una significancia estadística, debemos realizar estudios en casos paucivacilares para determinar realmente si la utilidad de la auramina rodamina en comparación con fitefaraco es más alta en estos casos, donde siempre sabemos que es mucho más difícil diagnosticar la enfermedad. Las limitaciones en nuestro estudio entonces fueron que el tamaño de la muestra fue pequeño y que la mayoría de los casos de la enfermedad de Hansen pues eran multivacilares, que es la mayoría de los casos que tenemos en el servicio. Y podemos concluir entonces que en nuestro estudio la tinción auramina rodamina, la tinción fluorescente, fue más sensible y más rápida que el fitefaraco en la detección de bacilos, tanto en tuberculosis como en enfermedad de Hansen, siendo en tuberculosis estadísticamente significativo. Estos hallazgos coinciden con la literatura contemporánea y contrastan con reportes antiguos afectados por limitaciones técnicas, y es por esto
que debemos utilizar como preferencia esta tinción para el diagnóstico histopatológico de estas enfermedades. En cuanto a las recomendaciones, por supuesto, recomendamos implementar la tinción fluorescente con auramina rodamina como prueba de diagnóstico de primera línea en el diagnóstico histopatológico, donde tengamos centros de disponibilidad de microscopios de fluorescencia como los de nuestro hospital, y que a futuro debemos realizar estudios multicéntricos con un mayor tamaño de muestra, donde podamos comparar especificidad con concordancia interobservador, análisis costo-efectividad, y que podamos comparar la sensibilidad de acuerdo a la estratificación por forma clínica y por carga bacilar. Además, recomendamos realizar estudios únicamente en casos paucibacilares en enfermedades Hansen. Por su atención, muchísimas gracias.